Segunda Guerra Mundial, después Guerra Fría, no entiendo muy bien. Bien. ¿Cómo podemos definir a la Segunda Guerra Mundial? A la Segunda Guerra Mundial la podemos definir como el mayor conflicto bélico de toda la historia, porque no solamente se concentró en el territorio europeo, sino que se libraron batallas fuera de dicho continente, sobre todo en el área del Océano Pacífico y también en el norte de África. Por otro lado, podemos decir que fue el enfrentamiento más grande de toda la historia porque dejó entre civiles y militares entre 50 y 70 millones de bajas. ¿Quiénes eran los bandos a enfrentarse? Por un lado tenemos el bando denominado el Eje, en el cual encontramos a Alemania como protagonista, a Italia y también a Japón. Por otro lado tenemos el bando de los denominados aliados, en el cual primeramente encontramos a Francia y a Gran Bretaña, que con el correr del tiempo se le va a sumar la Unión Soviética y Estados Unidos. Llama la atención que estos dos últimos se unan porque Estados Unidos y la URSS, la Unión Soviética, van a ser los enemigos una vez culminada esta guerra. Estados Unidos representando al capitalismo y la Unión Soviética representando al comunismo, los cuales se van a enfrentar a lo que vamos a llamar después la Guerra Fría. El avance incipiente y preocupante de Adolf Hitler va a hacer que estas grandes potencias se unan y aúnen criterios para poder enfrentar a Hitler. Puntualmente, ¿cuál sería el comienzo de la Segunda Guerra Mundial? Como todo hecho histórico, tiene un año y hasta podríamos decir un mes y un día de comienzo. El año que vamos a poner va a ser el año 1939. Pero hay un consenso general de los historiadores que determina que el comienzo de la Segunda Guerra Mundial va a ser al final de la Primera Guerra Mundial. Si hacemos un breve repaso, el final de la Primera Guerra Mundial estableció lo que fue la creación de la Sociedad de las Naciones. Esta organización mundial va a ser la antesala de lo que después va a ser la ONU, que se va a crear al final de la Segunda Guerra Mundial, pero que entre sus puntos va a dejar como gran perdedora a Alemania, cuestión que ya analizamos en otro momento. ¿Por qué? Porque va a haber dos puntos fundamentales en el cual va a dejar a Alemania como gran perdedora. Por un lado, va a tener que reducir todo su armamento, Alemania va a tener que desmilitarizarse. Por otro lado, lo que va a perder Alemania por dictamen de la Sociedad de las Naciones, a través del presidente de ese momento de Estados Unidos, Woodrow Wilson, en el llamado Tratado de Versalles, va a perder mucho territorio. Realmente Alemania e Italia también, que justamente son los países que van a implementar regímenes políticos totalitarios, nacionalistas, de un fervor nacionalista muy puntual, son los que van a dar respuesta a las consecuencias que van a tener de la Primera Guerra. Por otro lado, sabemos que el período de entreguerras entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, lo que va a ser la década de 1920, para Estados Unidos va a ser un momento de apogeo, un momento de crecimiento como potencia, hasta el crack de 1929. Pero Alemania puntualmente va a vivir un período de crisis política, de crisis social y de crisis humanitaria, periodos hiperinflacionarios y periodos de hambre muy severos, donde la situación va a permitir que un personaje como Hitler pueda emerger y poder destacarse del resto. Hitler va a llegar al poder como canciller en Alemania, por una circunstancia política en particular que no vamos a analizar ahora, en la cual el presidente Hindenburg va a morir, y a partir del momento que Hitler toma el poder y se hace cargo de Alemania, va a dejar de lado el régimen, entre comillas, podríamos decir democrático,
y va a implementar un régimen en el cual se van a suprimir las instituciones, se va a reprimir toda organización política contraria, se va a considerar un enemigo a aquel que esté en contra, se van a formar grupos como las SS que van a perseguir a estos grupos, y también va a apuntar a grupos religiosos específicos, como cuenta la historia, que van a ser los judíos, entre otros. De alguna manera, en el aspecto económico, Hitler va a lograr, con un rol del Estado presente, hacer resurgir el empleo, poner un poco de pie a esa Alemania que había quedado devastada después de la Primera Guerra Mundial, pero también de manera secreta lo que está haciendo Hitler es inyectar recursos y dinero para hacer una carrera armamentística, armar de a poco militarmente a toda Alemania, va a imponer el servicio militar obligatorio, ya es inminente el avance y el liderazgo y se está dando a conocer Hitler en todo el mundo. A ver, antes del comienzo de esta guerra, los países que pertenecían al bando aliado, ¿ya sabían o se imaginaban lo que podía llegar a ser Hitler? Claramente Hitler se estaba dando a conocer. Todavía la Segunda Guerra Mundial no había comenzado, pero Francia e Inglaterra empiezan a ver que el liderazgo de Hitler en Alemania empieza a ser peligroso, porque él empieza a mostrar a través de la propaganda política todo lo que estaba logrando Alemania. Entonces Francia e Inglaterra, como los primeros países del bando aliado, lo que van a implementar es la política del apaciguamiento. ¿Qué quiere decir esto? De la no confrontación. Entonces le van dando de a poquito algunos territorios a Alemania para calmar un poco los ánimos de Adolf Hitler. La carrera armamentística, el avance militar de Hitler era en silencio, pero obviamente estas potencias tenían información al respecto. Ahora que ya sabemos bien en qué contexto surge semejante guerra, ¿cuál es el primer hecho bélico en el que Hitler desafía a los aliados? Hitler, de manera abrupta y sin aviso, va a invadir primero a Austria y Checoslovaquia. Tenemos que saber que Hitler, paradójicamente, no era alemán, era austríaco. Y él, sin previo aviso, invade estos dos territorios que lo tiene pegado a la frontera con Alemania. Pero más allá de estos dos objetivos, su gran objetivo al principio es el corredor de Danzig. ¿Y por qué este punto geopolítico en particular? Porque si vemos el mapa europeo, el corredor de Danzig está en el medio y parte en dos el territorio alemán. Y encima tiene salida al mar. Entonces el Führer va a advertir lo siguiente. Le pide a las potencias que le entreguen ese territorio o irían a la guerra. Obviamente Francia e Inglaterra desoyen esta advertencia de Hitler y dicen, perfecto, vamos a la guerra. Le responden a través de un comunicado y en septiembre de 1939, teniendo en cuenta todos estos antecedentes, podemos decir que comienza la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial. Francia e Inglaterra le advierten a Hitler que deponga su actitud, que se retire. Obviamente Hitler, con su personalidad, no va a escuchar esas advertencias y obviamente va a seguir con su plan de la Gran Alemania. Si hablamos del corredor de Danzig, estamos hablando de Polonia, un país que va a ser protagonista para el comienzo de la Segunda Guerra, y ahora vamos a ver por qué. Ahora que mencionás a Polonia, ¿de qué se trata ese pacto entre Alemania y la Unión Soviética? ¿No era que la URSS estaba en el bando aliado? Sí, exactamente. La Unión Soviética, cuando vemos el final de la guerra, va a estar dentro del bando aliado. Pero en este momento va a firmar un pacto de no agresión con Alemania. ¿Y de qué se trata este pacto? Como líder de Alemania, obviamente lo tenemos a Hitler, y por el lado de la Unión Soviética lo tenemos a Joseph Stalin. Este pacto de no agresión en realidad es para las cámaras, porque la firma de este pacto, que se va a llamar el Pacto Ribbentrop-Molotov, que es en alusión a los apellidos de los ministros que representan cada país, simplemente es para mostrar al mundo que estas dos potencias no iban a llegar a un conflicto bélico. Pero en realidad hay una cláusula secreta que se va a saber después, que Hitler y Stalin se estaban repartiendo
Polonia por la mitad. Si nosotros miráramos el mapa y yo soy Polonia, por el lado izquierdo, o sea, por el lado del oeste, estaría invadiendo Alemania, y por el lado del este, por el lado derecho, estaría invadiendo la Unión Soviética. Los polacos no pueden resistir y en un muy corto plazo Polonia va a ser invadida. Así, el avance de Hitler es implacable. Los aliados ante esta situación quedan absolutamente desconcertados. Y sí, la URSS había firmado un pacto con Hitler. Ante el impacto que había generado, Hitler aprovecha la situación y empieza el avance hacia el otro lado. Ya había invadido Polonia, ahora su cometido era avanzar sobre las potencias, y así lo va a hacer sobre Francia. Para poder llegar a Francia, primero tiene que invadir Holanda y Bélgica, cosa que lo va a lograr de manera muy rápida. En la parte sur, los franceses construyeron lo que fue la línea impenetrable, la línea Maginot. Toda la frontera que quedaba estaba cuidada de la fuerza de los aliados por parte de Gran Bretaña y Francia. Pero quedó una parte en el centro, que es el bosque de las Ardenas, en el cual nunca pensaron los aliados que Hitler iba a llegar, y Hitler así lo hizo, implementando una estrategia en la cual se va a llamar la guerra relámpago o de pinza, acorralando por los costados, como si fuese encerrando al enemigo, en donde se van a destacar no solo la infantería, sino también que eran los Panzer. Los Panzer son los tanques alemanes, que la característica que tiene que son mucho más livianos, mucho más chicos y mucho más ligeros. Entonces, el avance por tierra de infantería, los soldados, el avance de los Panzer y el avance aéreo hacía que las conquistas por parte de los alemanes era implacable. Así llega Hitler conquistando Francia y entra triunfante en París. Cuando Hitler entra triunfante a Francia, a todo el país lo va a dividir en dos. Por un lado vamos a tener a la Francia dominada por Alemania, y por otro lado una Francia que se va a llamar la Francia de Vichy, que Hitler se va a encargar de poner justamente a un interventor de apellido Vichy para poder controlar ese territorio.